En abril de 1945, Dachau, el siniestro modelo del terror nazi, se convirtió en el escenario de una última brutalidad. Con más de 500 guardias de las SS en el campo, el caos se desató a medida que las fuerzas aliadas se acercaban. La liberación trajo consigo una violencia desbordada. Entre 35 y 50 guardianes fueron ejecutados sin piedad, víctimas de una justicia implacable. Mientras algunos escaparon o enfrentaron juicios con sentencias variadas, la brutalidad de su final refleja el horror y la desesperación que definieron los últimos días de Dachau. Vincent Schöttl nació el 30 de junio de 1905 en un pequeño pueblo llamado Appersdorf, en Alemania. A primera vista, su vida no parecía distinta a la de muchos otros alemanes de la época, pero con el paso del tiempo fue trazando un camino sombrío hacia el poder. En noviembre de 1928, se unió al partido nazi como quien compra una entrada para un espectáculo del que nunca se saldrá indemne. Pocos años después, en febrero de 1931, renovó su lealtad al partido y, con ese mismo impulso, se enlistó en las filas de las SS, que para ese momento ya pintaba la sombra más oscura de lo que sería el régimen nazi. Desde ahí, su ascenso fue imparable. En 1933, el mismo año en que Adolf Hitler ascendió al poder, Schöttl fue destinado a Dachau, el primer campo de concentración del régimen. Aunque inicialmente fue miembro del personal de vigilancia y luego fue adjunto del comandante Martin Weiss, allí aprendió lo que significaba el verdadero poder en el sistema nazi, la capacidad de decidir sobre la vida y la muerte de otros sin ningún tipo de escrúpulos. Esa experiencia lo marcó, lo formó y con el paso de los años lo convirtió en un hombre clave dentro del entramado de terror de los campos. Para el verano de 1937, su carrera dio un giro temporal cuando fue nombrado director del Lindenhofs der Herzogsegemühle, una institución para viajeros. Sin embargo, la verdadera brutalidad estaba por llegar. En 1940, Schöttl fue transferido al gueto de Lublin, donde empezó a experimentar con las tácticas de exterminio y control, preludio de lo que más tarde se desataría en los campos de concentración. Poco después, su recorrido lo llevó a Neuengamme y posteriormente a Majdanek, pero su momento más oscuro llegó en julio de 1942, cuando fue nombrado director de Monowitz, también conocido como Auschwitz III. Bajo su mando, el campo se transformó en una fábrica de muerte y explotación para la industria alemana, particularmente para la empresa IG Farben. Las condiciones en el campo eran espantosas. Los prisioneros trabajaban jornadas interminables, famélicos y enfermos, mientras Schöttl observaba desde su despacho, indiferente a su sufrimiento. Los que no podían seguir el ritmo de producción eran ejecutados sin ceremonia alguna. Los informes de los sobrevivientes son escasos, pero cada uno de ellos dibuja un retrato de un hombre sin alma, dedicado a mantener en marcha una maquinaria de horror. En febrero de 1945, con los aliados avanzando implacablemente, Schöttl fue transferido al subcampo de Kaufering, que pertenecía a Dachau. Allí fue nombrado subcomandante y continuó su labor hasta finales de abril de ese año, cuando las tropas aliadas se aproximaban y el caos empezaba a devorar el imperio que había construido. La liberación de Dachau, en abril de 1945, marcó el principio del fin para Vincent Schöttl. Como oficial de alto rango de las SS, su destino ya estaba sellado. Cuando las tropas estadounidenses irrumpieron en el campo de concentración, encontraron más que prisioneros famélicos y cuerpos amontonados. Encontraron rastros de crueldad metódica, administrada bajo las órdenes de hombres como Schöttl. No fue difícil identificarlo. Los testigos estaban por todas partes, y el nombre de Schöttl era mencionado con miedo y repugnancia por aquellos que sobrevivieron a su reinado de terror. Fue apresado sin ceremonias, con la misma falta de dignidad que él había impuesto sobre miles. Una vez capturado, comenzó el proceso de juicio. Los aliados habían establecido tribunales militares para juzgar a los responsables de los crímenes de guerra. En esos juicios, el nombre de Schöttl resonaba con especial fuerza. Los testimonios de los sobrevivientes describían sus órdenes directas de ejecución, su complacencia ante el hambre y la enfermedad, y su participación activa en la tortura de los prisioneros.
Los relatos eran desgarradores y la evidencia abrumadora. En diciembre de 1945, Schöttl, junto con otros 35 acusados, fue sentenciado a muerte. La sentencia no sorprendió a nadie. Las pruebas eran claras, los testigos eran numerosos y el peso de sus crímenes era demasiado grande para ignorarse. Fue condenado a morir en la horca, una muerte que muchos consideraron demasiado suave para alguien que había supervisado tanta muerte y sufrimiento. Durante los meses que siguieron a su sentencia, Schöttl vivió como prisionero. El hombre que había gobernado con mano de hierro en los campos de concentración, ahora esperaba su destino detrás de los barrotes de una celda. Las condiciones eran notablemente diferentes a las que él había impuesto en Dachau. No había gritos, no había torturas, solo el lento paso del tiempo mientras aguardaba su ejecución. Pero incluso en esa espera, no había señales de remordimiento en sus ojos. Los que lo veían en prisión hablaban de un hombre que no parecía arrepentido sino resignado. El 28 de mayo de 1946, en la prisión de Landsberg, se llevó a cabo su ejecución. Las cuerdas ya habían sido preparadas para los hombres que representaban lo peor de un sistema que había llevado al mundo al borde de la destrucción. No hubo grandes discursos ni dramatismo. Schöttl subió al patíbulo con la misma frialdad que lo había caracterizado durante toda su vida. Era solo una más de las muchas ejecuciones que ocurrían en ese tiempo, pero para muchos su muerte representaba un cierre, una pequeña justicia en medio de la devastación de la guerra. Mientras su cuerpo colgaba de su cuello, el mundo seguía girando. Bandera blanca en Dachau, la caída silenciosa de Heinrich Wicker. El 30 de junio de 1921 vio nacer a Heinrich Wicker en medio de una Alemania que comenzaba a transitar el oscuro sendero del nacionalsocialismo. Desde su niñez, Wicker fue moldeado por el entorno político que lo rodeaba, un clima de fervor patriótico y odio racial. No fue sorpresa que, en su adolescencia, encontrara en las juventudes hitlerianas un espacio para crecer dentro de la maquinaria nazi. Allí, se forjó su lealtad inquebrantable a Adolf Hitler y a la ideología que pronto lo guiaría hacia el Schutzstaffel. Cuando en 1940 Wicker ingresó oficialmente en esa organización, lo hizo con la firme convicción de que su deber era servir al Reich y proteger los intereses del Führer. Rápidamente ascendió en las filas. Su dedicación incondicional y su capacidad para imponer el terror lo hacían un elemento valioso para el régimen. Para 1945 ya había alcanzado el rango de SS Untersturmführer y fue asignado al campo de concentración de Dachau, un lugar que con el tiempo se convertiría en sinónimo de horror. Wicker, desde su posición de poder, fue uno de los responsables de mantener el orden, un orden que solo se conseguía a través de la violencia y la humillación. A diario, Wicker supervisaba a los guardias, asegurándose de que las condiciones en el campo fueran tan brutales como lo dictaba la política nazi. El trabajo forzado, las ejecuciones sumarias y el maltrato indiscriminado eran comunes bajo su mando. Los prisioneros eran meros números, seres invisibles cuya única utilidad era servir hasta la muerte o morir por inacción. Sin embargo, para abril de 1945, la guerra estaba llegando a su fin y el régimen nazi se tambaleaba. Las tropas aliadas se acercaban a Dachau y el caos se extendía por el campo. Muchos oficiales de mayor rango habían huido, dejando a Wicker al mando de lo que quedaba del campamento. La sombra de la derrota se cernía sobre ellos, y Wicker, con más de 500 soldados bajo su mando, sabía perfectamente que el final estaba cerca. El 29 de abril de ese año, Wicker se encontraba frente a una situación imposible. Los soldados estadounidenses estaban a las puertas de Dachau. En un intento desesperado por evitar un baño de sangre, levantó una bandera blanca. Con más de 500 hombres bajo su mando, entre ellos soldados húngaros y prisioneros que habían sido obligados a unirse a las filas nazis, Wicker intentó negociar la rendición del campo. Caminó hacia el brigadier general Henning Linden de la 42ª División de Infantería, ofreciendo la capitulación de Dachau sin resistencia. La rendición de Dachau fue un momento caótico. La confusión reinaba y durante el proceso se dispararon varios tiros. La tensión entre los prisioneros, ansiosos por su liberación, y los soldados nazis, aterrados por las represalias,
se podía sentir en el aire. A pesar de sus intentos por negociar una rendición pacífica, el control de Wicker sobre la situación pronto se desmoronó. El odio acumulado por los soldados estadounidenses al ver las atrocidades dentro del campo desencadenó un estallido de violencia. A medida que avanzaban, descubrían cámaras de gas, hornos crematorios y barracones donde miles habían sido torturados y asesinados. Cuerpos apilados en masa, hombres y mujeres que caminaban cadavéricos. La tensión explotó. No era solo una misión militar, era un acto de justicia personal. Los verdugos, aquellos hombres con uniformes nazis, fueron arrastrados a la misma violencia que habían desatado sobre sus víctimas. Las órdenes de no disparar quedaron enterradas bajo la ira y el asco. Cuentan los testimonios de soldados americanos que muchos de los guardias de las SS fueron ejecutados sumariamente, sin juicio ni compasión, bajo el peso de las atrocidades que se revelaban a cada paso. Wicker, aunque había entregado el campo pacíficamente, no fue una excepción. No hay registros claros sobre cómo murió, pero la mayoría de los testimonios coinciden en que debió ser ejecutado junto con otros oficiales de las SS. Su cuerpo nunca fue identificado de manera concluyente. Es como si el polvo de Dachau lo hubiera devorado, convirtiéndolo en una sombra más entre las muchas que vagaban por aquel lugar maldito. Su destino fue sellado por las acciones que había ejecutado en nombre del Führer, pero también por la venganza silenciosa que había crecido en los corazones de aquellos que lo habían visto gobernar con puño de hierro. En medio del tumulto, mientras la historia giraba sobre sí misma, Wicker pasó de ser un comandante con poder absoluto a convertirse en una víctima más de la furia desatada. No hubo juicio formal, solo la rápida y brutal consecuencia de sus decisiones. Del campo a la horca. La oscura trayectoria de Martin Gottfried Weiss. Martin Gottfried Weiss nació el 3 de junio de 1905 en Weiden in der Oberpfalz, una pequeña ciudad alemana. Desde joven, su vida parecía transitar por el camino de la normalidad. Creció en una familia católica, rodeado de dos hermanas, con un padre que trabajaba en los ferrocarriles reales de Baviera. Tras finalizar sus estudios en ingeniería mecánica en 1924, comenzó a trabajar en empleos técnicos, sin grandes sobresaltos. No obstante, como muchos otros en la Alemania de entreguerras, su destino se entrelazó fatalmente con la ideología del partido nazi. En 1926, Weiss se afilió al partido nazi. A medida que el movimiento ganaba fuerza, él también lo hacía. Con amigos de su entorno, fundó capítulos locales de las SA y las Juventudes Hitlerianas. Para 1930, había obtenido un título en ingeniería eléctrica, lo que le permitió trabajar como asistente en su antigua escuela, aunque sus ambiciones pronto lo empujarían hacia algo mucho más oscuro. En 1932, se unió a las SS, donde comenzó su vertiginoso ascenso en la maquinaria nazi. En abril de 1933, Weiss fue destinado al campo de concentración de Dachau. Lo que comenzó como un simple puesto de guardia, pronto se transformó en una posición de poder. Para noviembre de ese mismo año, ya era el ingeniero del campo, y en marzo de 1938 fue ascendido a ayudante del comandante. En 1940 recibió la orden de supervisar la construcción de un nuevo campo de concentración, Neuengamme, en Hamburgo. Weiss asumió el mando del campo en noviembre de ese año. Allí, los prisioneros fueron explotados hasta la extenuación, obligados a trabajar largas jornadas en condiciones inhumanas. El hambre, las enfermedades y el maltrato estaban a la orden del día. Weiss se mantuvo impasible ante la miseria que lo rodeaba. La brutalidad de su administración quedó particularmente expuesta durante una epidemia de tifus que desde diciembre de 1944 hasta abril de 1945 mató a aproximadamente 15.000 prisioneros. El 1 de septiembre de 1942, Weiss fue nombrado comandante de Dachau. Este campo, ya infame, cayó aún más profundamente en la crueldad bajo su mando. A su llegada, Weiss supervisó ejecuciones masivas, incluyendo ahorcamientos y fusilamientos. Intentó justificar estas muertes argumentando que eran órdenes de la Gestapo, pero los cadáveres seguían acumulándose bajo su mirada indiferente. Durante su tiempo en Dachau, Weiss participó en la siniestra Acción 14 F-13,
un programa de eutanasia que seleccionaba prisioneros considerados inútiles para el trabajo y los enviaba a la muerte. En total, ordenó la ejecución de 342 prisioneros en el centro de eutanasia de Hartheim. A pesar de algunas críticas por parte de altos mandos nazis sobre las condiciones en el campo, Weiss nunca cambió su enfoque. El sufrimiento y la muerte eran herramientas indispensables del régimen. Los horrores cometidos bajo su mando no pasarían desapercibidos. Tras la guerra, cuando los aliados empezaron a investigar los crímenes de los nazis, los registros de Dachau y Neuengamme revelaron la verdadera extensión de las atrocidades. Los testimonios de los supervivientes y los documentos oficiales eran pruebas irrefutables de su participación en el genocidio y los crímenes de guerra. Weiss, una vez un hombre poderoso dentro del sistema de campos de concentración nazis, vio cómo su vida se desmoronaba con el avance imparable de las fuerzas aliadas y la liberación de los prisioneros en Dachau el 29 de abril de 1945. En ese momento Weiss comprendió que su tiempo se había agotado. Intentó escapar, disfrazándose con ropa civil, buscando pasar desapercibido entre la multitud que huía. Pero la suerte no estaba de su lado. Algunos antiguos prisioneros, aquellos que habían sobrevivido a su crueldad, lo reconocieron y no dudaron en alertar a las tropas estadounidenses que estaban patrullando la zona. Uno de los soldados americanos, llamado Henry Senger, fue quien lo arrestó, poniendo fin a su intento de huida el 1 de mayo de ese mismo año. Su captura lo llevó directamente a la justicia, pero la sombra de los crímenes cometidos en Dachau lo seguía como una condena inevitable. Las autoridades aliadas no tardaron en poner en marcha los juicios conocidos como los juicios de Dachau. Weiss se encontró entre los 40 acusados, todos exoficiales y empleados del campo de concentración. El 15 de noviembre de 1945, el Tribunal Militar estadounidense inició el juicio contra Weiss. La sala estaba llena de pruebas irrefutables, testimonios de supervivientes, documentos oficiales y fotografías desgarradoras que mostraban la realidad de Dachau. Se le acusaba de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Las atrocidades de las que se le hacía responsable iban desde la ejecución de prisioneros hasta la tortura sistemática, sin pasar por alto las condiciones inhumanas que llevaron a la muerte de miles de personas. El fiscal jefe, Horace R. Hansen, no dejó espacio para la duda. Señaló que todos los acusados, incluido Weiss, habían sido parte de un plan común para llevar a cabo esos crímenes. La defensa intentó argumentar que Weiss, de alguna manera, había mejorado las condiciones en comparación con administraciones anteriores, pero el tribunal no aceptó esa excusa. Los horrores de Dachau no podían justificarse. El 13 de diciembre de 1945, el tribunal emitió su veredicto. Martin Gottfried Weiss fue sentenciado a muerte por horca, junto a otros 35 acusados. El 29 de mayo de 1946, en la prisión de Landsberg, Baviera, Weiss fue llevado al patíbulo. Esa prisión ya tenía un siniestro lugar en la historia, pues había sido la misma donde Adolf Hitler estuvo encarcelado en 1925. Las ejecuciones se llevaron a cabo en 2 días consecutivos, el 28 y 29 de mayo, en los que se ajusticiaron a 28 hombres, todos vinculados a las atrocidades del régimen nazi. Las ejecuciones se realizaron con una precisión casi militar. Cada mañana y tarde de esos días, 7 hombres eran colgados. Los cuerpos no fueron enterrados en tumbas con nombres, sino con números. El objetivo era evitar que, con el tiempo, los simpatizantes nazis convirtieran esos lugares en sitios de peregrinación. El anonimato era la última venganza contra aquellos que habían creído ser invencibles. La ética médica corrompida, Klaus Schilling y sus aportes contra la malaria. En la ciudad de Múnich nacía Klaus Karl Schilling el 5 de julio de 1871. Comenzó su vida profesional con una sólida formación médica que le llevó a convertirse en un destacado especialista en medicina tropical. Tras obtener su doctorado en medicina en la Universidad de Múnich en 1995, Schilling empezó a destacar en el campo de la parasitología y la medicina tropical. Su trabajo pronto le llevó a la Universidad de Berlín, donde se convirtió en profesor de parasitología, y su reputación creció a nivel internacional. En 1905, Schilling
fue nombrado primer director de la División de Medicina Tropical del Instituto Robert Koch, una de las principales instituciones de investigación de Alemania. Durante más de 3 décadas, Schilling contribuyó al avance de la medicina tropical, llevando a cabo investigaciones significativas en los territorios coloniales alemanes en África. Sus estudios se centraron principalmente en la malaria, una enfermedad que representaba un grave problema de salud en esa época. En 1936, Schilling se retiró del Instituto Robert Koch y se trasladó a la Italia fascista, donde continuó su investigación sobre la malaria. El gobierno italiano buscó su experiencia debido a los brotes de malaria entre las tropas durante la guerra ítalo-etíope. Schilling llevó a cabo experimentos de inmunización en reclusos de los asilos psiquiátricos de Volterra y San Nicolò di Siena. Estos experimentos, aunque controversiales, fueron justificados por Schilling como necesarios para avanzar en el conocimiento médico y proteger al personal militar de la malaria. En 1941, Schilling regresó a Alemania tras una reunión con el jefe de salud nazi, Leonardo Conti. A principios de 1942, obtuvo acceso a una estación de investigación especial sobre malaria establecida en el campo de Dachau por Heinrich Himmler. Esta instalación estaba destinada a realizar experimentos para entender mejor la malaria y desarrollar posibles tratamientos. En Dachau, Schilling supervisó experimentos que implicaban inyecciones de medicamentos sintéticos y la exposición de prisioneros a mosquitos infectados con malaria. Se estima que entre 300 y 400 individuos murieron a causa de estas pruebas, que causaron un sufrimiento extremo entre los prisioneros. Aunque algunos colegas expresaron preocupaciones éticas sobre sus métodos y prácticas, Schilling permaneció comprometido con su agenda de investigación a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Su insistencia en continuar con estos experimentos reveló un aspecto perturbador de la investigación médica durante este periodo: la priorización del avance científico sobre los derechos humanos y las consideraciones éticas. La liberación de Dachau por las fuerzas americanas en abril de 1945 descubrió las horribles condiciones y la magnitud de los experimentos humanos realizados allí. La investigación estadounidense reveló detalles perturbadores sobre el papel de Schilling en estos experimentos. El Cuerpo de Contrainteligencia del Ejército encontró pruebas documentales y testimonios de supervivientes que denunciaban la brutalidad y la falta de ética en sus métodos. Schilling fue arrestado por las fuerzas estadounidenses poco después de la liberación del campo y enfrentó cargos por crímenes de guerra durante los juicios de Dachau, que comenzaron el 2 de noviembre del mismo año. Durante el juicio, se presentaron testimonios de supervivientes y documentación detallada sobre los experimentos de Schilling. Su defensa, que alegaba que su trabajo buscaba un bien mayor para la humanidad, fue ineficaz frente a la evidencia de su brutalidad. Los testigos relataban el sufrimiento infligido por sus experimentos, destacando la desconexión de Schilling con las consecuencias de sus acciones. El 13 de diciembre de 1945, Schilling fue condenado a muerte por ahorcamiento. El tribunal determinó que había participado en un plan común para violar las leyes internacionales sobre experimentación humana y ética médica. Pese a la condena, Schilling no mostró remordimiento y solicitó que sus hallazgos de investigación le fueran devueltos para su publicación, evidenciando una desconexión inquietante de la gravedad de sus crímenes. El 28 de mayo de 1946, Schilling fue ejecutado en la prisión de Landsberg, en Baviera. Su ejecución fue documentada por personal militar que filmó su ascenso al cadalso y su posterior ahorcamiento. Cuando se le preguntó si tenía alguna última palabra, respondió: «No soy culpable, por favor, terminen con esto», subrayando su negativa a aceptar la responsabilidad de sus actos. Su historia resuena en las discusiones sobre ética médica y derechos humanos, ilustrando cómo individuos pueden convertirse en cómplices del mal sistémico bajo regímenes autoritarios. La caída del bloque líder, Niedermeyer y su final en la horca. Engelbert Valentin Niedermeyer nació el 26 de diciembre de 1911 en Alemania. Pocos detalles se conocen sobre su vida antes de unirse al partido nazi y a las SS, pero como muchos que ascendieron dentro de las filas de este régimen, es probable que tuviera una fuerte alineación con las ideologías nazis.
Su entrada a las SS, la organización paramilitar responsable de muchas atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial, marcó el inicio de su carrera en el entorno represivo de los campos de concentración. Niedermeyer ascendió a la posición de bloque líder en el campo de concentración de Dachau, uno de los primeros y más infames campos nazis. Su rol en Dachau era crucial. Como bloque líder, estaba a cargo de supervisar una sección del campo que albergaba prisioneros. Esta función implicaba gestionar las operaciones diarias dentro de los barracones y hacer cumplir las regulaciones del campo. Igualmente, debía supervisar los registros de los prisioneros, gestionar las asignaciones de trabajo y mantener el orden dentro de su bloque. Sus responsabilidades también abarcaban informar sobre cualquier problema o disturbio a las autoridades superiores del campo. El papel requería no solo autoridad, sino también una disposición a participar en el trato brutal hacia los internos. 11. Bajo la supervisión de Niedermeyer, los prisioneros enfrentaron condiciones extremas, incluyendo trabajo forzado, alimentos inadecuados y un trato violento por parte de los guardias. La adhesión de Niedermeyer a los protocolos de las SS y su habilidad para manejar su bloque probablemente contribuyeron a su estatus dentro de la organización. Era conocido por su estricta obediencia a las órdenes y demostró lealtad a los objetivos del régimen nazi. Esta lealtad sería crucial para mantener su posición a medida que las condiciones en el campo continuaban deteriorándose. Durante su tiempo en Dachau, Niedermeyer interactuó con varios oficiales de alto rango de las SS y comandantes del campo. Estas relaciones eran esenciales para avanzar dentro de las filas de las SS y a menudo implicaban la participación en discusiones sobre las operaciones del campo y la gestión de los prisioneros. Su rol lo colocaba entre individuos profundamente implicados en crímenes de guerra. Sin embargo, como muchos en posiciones similares, pudo haber pensado en sus acciones como necesarias para cumplir con sus deberes. Este hombre estaba perfectamente al tanto de las atrocidades que ocurrían a su alrededor, desde ejecuciones hasta experimentos médicos realizados en los internos sin consentimiento, pero continuó llevando a cabo sus responsabilidades sin aparente remordimiento. El colapso de Niedermeyer comenzó el 29 de abril de 1945, con la liberación de Dachau por las fuerzas estadounidenses. El Cuerpo de Contrainteligencia de los Estados Unidos jugó un papel crucial en la revelación de pruebas contra Niedermeyer y otros funcionarios del campo. Su Niedermeyer surgió prominente debido a su posición como bloque líder y su implicación directa en la supervisión de estas operaciones. Tras su arresto, Niedermeyer fue acusado de crímenes de guerra como parte de los juicios de Dachau. Las acusaciones contra Niedermeyer incluían complicidad en la deportación, secuestro y maltrato de prisioneros en Dachau, así como su supervisión de experimentos médicos inhumanos llevados a cabo por doctores como Sigmund Rascher y Klaus Schilling. Durante el juicio, los fiscales presentaron pruebas extensas que detallaban las acciones de Niedermeyer mientras servía como bloque líder. Los testimonios de sobrevivientes destacaron las brutales condiciones dentro del campo y describieron cómo los internos fueron sometidos a experimentos médicos sin su consentimiento. La Fiscalía argumentó que Niedermeyer no solo facilitó estas atrocidades, sino que también participó activamente en ellas. A pesar de los intentos de defensa, los argumentos de Niedermeyer fueron recibidos con escepticismo. El tribunal lo halló culpable de crímenes de guerra, subrayando que sus acciones no solo eran el resultado de seguir órdenes, sino que también reflejaban una disposición a participar en la crueldad sistemática. El 13 de diciembre de 1945, Engelbert Niedermeyer fue sentenciado a muerte por ahorcamiento por su papel en las atrocidades cometidas en Dachau. En sus declaraciones finales antes de la ejecución, Niedermeyer supuestamente no expresó arrepentimiento por sus acciones, sino que mantuvo un sentido de lealtad hacia Alemania. Esta expresión subrayó su lealtad inquebrantable a la ideología nazi, incluso ante la inminente muerte. Después de agotar todas las vías de apelación y hacer peticiones infructuosas de clemencia, Niedermeyer fue ejecutado el 28 de mayo de 1946 en la prisión de Landsberg.
El personal militar estadounidense filmó su ejecución junto con la de otros criminales de guerra ejecutados en Landsberg. Corrupción y justicia. La doble caída de Alexander Piórkowski. Alexander Bernhard Hans Piórkowski, nacido el 11 de octubre de 1904 en Bremen, Alemania, comenzó su vida profesional como mecánico antes de embarcarse en una trayectoria que lo llevaría a los oscuros rincones del régimen nazi. A comienzos de la década de 1920, trabajaba como comerciante ambulante, lo que le ofreció un panorama amplio de la sociedad alemana. Sin embargo, su carrera tomó un giro inesperado cuando se adentró en la política de extrema derecha, un cambio que lo encaminó hacia los rangos notorios de la Schutzstaffel. Piórkowski se unió a la Sturmabteilung el 1 de junio de 1929 y en junio de 1933 hizo la transición a la SS. Su membresía en el partido nazi comenzó el 1 de noviembre de 1929. Estas afiliaciones marcaban el inicio de su ascenso en la jerarquía nazi. Para el 20 de julio de 1935 había ascendido para liderar una SS Standarte en Bremen y en menos de un año asumió el mando de otra unidad en Allenstein. La carrera de Piórkowski dio un giro decisivo cuando se convirtió en el comandante provisional del campo de concentración de Lichtenburg desde julio hasta diciembre de 1937. Lichtenburg fue uno de los primeros campos de concentración establecidos por los nazis, inicialmente destinado a prisioneros políticos. Tras su conversión en un campo de mujeres, Piórkowski sirvió como adjunto del Lagerdirektor Günther Tamaschke hasta agosto de 1938. En agosto de 1938, Piórkowski fue transferido al campo de concentración de Dachau. Inicialmente, sirvió como jefe de custodia protectora antes de ser designado comandante desde febrero de 1940 hasta mediados de septiembre de 1942. Durante su mandato, Dachau se convirtió en sinónimo de condiciones severas y un trato brutal hacia los prisioneros. La administración del campo bajo el mando de Piórkowski estuvo marcada por abusos generalizados que incluían trabajo forzado y condiciones de vida inhumanas. A pesar de sus éxitos iniciales en la SS y en la jerarquía nazi, la carrera de Piórkowski comenzó a desmoronarse debido a acusaciones de corrupción. Enfrentó un escrutinio por mala gestión y abuso de poder dentro del sistema de campos. El 31 de agosto de 1943 fue oficialmente dado de baja del servicio en medio de estos cargos de corrupción, lo que marcó una caída significativa en su posición dentro del régimen nazi. Durante su tiempo como comandante, Piórkowski desempeñó un papel crucial en la implementación de políticas alineadas con la ideología nazi sobre pureza racial y represión política. Un aspecto notable del liderazgo de Piórkowski fue su supervisión de experimentos médicos realizados por figuras como Sigmund Rascher y Klaus Schilling. Estos experimentos a menudo implicaban una crueldad extrema contra los prisioneros bajo el disfraz de investigación científica destinada a entender enfermedades como la malaria. La posición de Piórkowski le permitió mantener estrechos lazos con altos funcionarios de la jerarquía nazi. Su estilo de liderazgo combinaba un control autoritario con la capacidad de navegar complejas relaciones dentro de la estructura de la SS, lo que inicialmente le ayudó a mantener su posición a pesar del creciente descontento respecto a sus métodos. Su implicación en el sistema de campos de concentración y su supervisión de experimentos médicos inhumanos le colocaron en el centro de las investigaciones realizadas tras la liberación de Dachau por las fuerzas estadounidenses. El cuerpo de contrainteligencia americano desempeñó un papel crucial en la recolección de pruebas contra Piórkowski y otros oficiales del campo. Durante los juicios de Dachau, Piórkowski fue acusado de complicidad en la deportación, secuestro y maltrato de prisioneros, así como de supervisar experimentos médicos inhumanos llevados a cabo por médicos nazis. Los testimonios de los sobrevivientes detallaron las brutales condiciones dentro del campo y cómo los prisioneros fueron sometidos a experimentos médicos sin consentimiento. A pesar de sus intentos de defensa, argumentando que simplemente seguía órdenes o que creía estar sirviendo a un bien mayor, los argumentos de Piórkowski fueron recibidos con escepticismo. El tribunal lo encontró culpable de crímenes de guerra,
subrayando que sus acciones no solo reflejaron una obediencia ciega, sino una disposición a participar en una crueldad sistemática. El 13 de diciembre de 1947 fue sentenciado a muerte por ahorcamiento. Sus últimas palabras fueron: «Viva Alemania, viva mi familia. Que esté bien, Herr Pfarrer, estoy listo. Hijo mío, véngate de mí». El 22 de octubre de 1948, Piotrkowski fue ejecutado en la prisión de Landsberg, en Baviera, sin piedad. Rupert y la brutalidad nazi en Majdanek y Dachau. Friedrich Wilhelm Rupert nació el 2 de febrero de 1905 en Frankenthal, Alemania. Desde joven, mostró una notable afinidad por las normas estrictas y la obediencia ciega, características que lo llevarían a convertirse en un destacado oficial de las SS. Su ascenso en las filas del régimen nazi fue rápido. En 1933, poco después de unirse a las SS, fue asignado al campo de concentración de Dachau, un lugar que pronto se convertiría en sinónimo de horror. Allí comenzó como electricista, pero su lealtad al régimen y su eficacia en la implementación de sus brutales políticas lo catapultaron a roles de mayor responsabilidad. Con el paso de los años, Rupert se destacó por su capacidad para imponer el orden con mano dura, ganándose una reputación como un oficial despiadado. En 1942, fue trasladado al campo de concentración de Majdanek, donde asumió el cargo de director técnico. Su paso por Majdanek estuvo marcado por uno de los episodios más oscuros de su carrera, la Operación Erntefest. El 3 de noviembre de 1943, el régimen nazi había desatado una de las masacres más brutales de la Segunda Guerra Mundial. Heinrich Himmler, temeroso de las revueltas recientes en Sobibor y Treblinka, decidió eliminar cualquier posibilidad de resistencia futura. Así, los judíos que aún sobrevivían en la región de Lublin fueron condenados sin juicio ni misericordia. Rupert observaba el despliegue con su frialdad característica. No era ajeno a la violencia. Su experiencia en Dachau lo había curtido en la brutalidad del sistema nazi. Aunque su nombre no se menciona en las crónicas con el mismo peso que otros oficiales, su presencia en Majdanek durante esos días lo vinculaba de manera inevitable a la operación. Los prisioneros, engañados con promesas de trabajos forzados o reubicación, eran conducidos hacia las trincheras previamente excavadas. Eran alineados en grupos mientras la música retumbaba desde altavoces, cubriendo el ruido de los fusiles y los gritos de terror. Los disparos comenzaron temprano en la mañana y continuaron sin cesar. Hombres, mujeres y niños caían uno tras otro, sus cuerpos amontonándose en las fosas comunes. Los oficiales nazis, entre ellos Rupert, caminaban entre las filas, vigilando cada movimiento con ojos vacíos, asegurándose de que nadie intentara escapar. Los soldados encargados de las ejecuciones trabajaban de manera mecánica, casi sin emoción. La música seguía sonando, las balas seguían volando y los cuerpos inertes seguían cayendo. Al final del día, alrededor de 43.000 personas habían sido asesinadas, y el distrito de Lublin estaba ahora libre de judíos, tal como lo habían ordenado los altos mandos. En mayo de 1944, Rupert fue transferido al campo de concentración de Varsovia, donde se encargó de la gestión de los almacenes. Pero su estancia en Varsovia fue breve, y en agosto de ese mismo año regresó a Dachau, donde asumió el control operativo del campo bajo las órdenes del comandante Eduard Weiter. Fue en Dachau donde Rupert mostró su verdadero carácter brutal. Se convirtió en el encargado de seleccionar y ejecutar prisioneros, y entre sus víctimas se encontraban no solo prisioneros soviéticos, sino también agentes del Servicio Especial Británico, como Noor Inayat Khan y Madeleine Damerment. Testigos de la época describen a Rupert como un hombre sin piedad. Era conocido por su actitud distante y fría hacia los prisioneros. No solo participaba en las ejecuciones, sino que parecía disfrutar del poder que ejercía sobre la vida y la muerte. Los prisioneros le temían profundamente y sus golpes y abusos eran parte de la rutina diaria en el campo. Conforme la guerra se acercaba a su fin y el régimen nazi comenzaba a desmoronarse, Rupert continuó con su despiadada labor. Incluso en abril de 1945, cuando las tropas aliadas ya estaban cerca, Rupert organizó las infames marchas de la muerte,
obligando a los prisioneros a caminar kilómetros bajo condiciones extremas, sin comida ni agua. Muchos de ellos perecieron en esas marchas y las órdenes de Rupert no daban lugar a la compasión. Los prisioneros que no podían seguir el ritmo eran ejecutados en el acto. Aquella infame marcha los llevó hacia Tegernsee, una pequeña ciudad a unos kilómetros de Dachau. La travesía fue infernal. Pocos sobrevivieron para ver la liberación que estaba tan cerca. Con la llegada de las tropas estadounidenses a Alemania, Rupert fue arrestado en Tegernsee. Su juicio fue uno de los más significativos de la posguerra. Durante el proceso se presentaron pruebas abrumadoras de su participación activa en las ejecuciones y su rol central en la administración de Dachau. Los testigos lo señalaron directamente, describiendo con detalles sus actos de crueldad y el terror que infundía en los prisioneros. Aunque Rupert intentó defenderse, las pruebas en su contra eran muy contundentes. En esos días, mientras el mundo comenzaba a conocer la verdadera magnitud de los crímenes nazis, Rupert representaba el rostro de la obediencia ciega y la crueldad institucionalizada. El tribunal lo encontró culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La sentencia fue clara: muerte por ahorcamiento. Aquellos que habían sobrevivido a sus abusos vieron, al menos, una mínima justicia al saber que el hombre que los había atormentado pagaría con su vida por sus crímenes. El 28 de mayo de 1946, Rupert fue ejecutado en Landsberg am Lech, el mismo lugar donde Adolf Hitler había cumplido su condena años antes por el fallido Putsch de Múnich. En un giro cruel del destino, ese lugar ahora servía como punto final para quienes, como Rupert, habían seguido las órdenes del Führer hasta el último momento, ejecutando a miles sin dudar. De obrero a verdugo, el oscuro legado de Schallermayer en el subcampo de Mühldorf. En Hebertshausen, Alemania, nació el 29 de diciembre de 1894 Georg Schallermayer, recordado por su papel en el complejo de campos de concentración de Mühldorf, un subcampo de Dachau. Su vida y carrera, antes de su caída en desgracia, ilustran la implacable brutalidad que caracterizó a muchos funcionarios de las SS durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de involucrarse con el régimen nazi, Schallermayer trabajó como obrero de concreto, una experiencia que probablemente contribuyó a su futuro rol en la construcción y operación de campos de trabajo forzado. Durante los primeros años de la guerra, sirvió en la Wehrmacht. Su servicio militar le expuso al contexto más amplio de la Segunda Guerra Mundial y a las ideologías del partido nazi. En 1944, Schallermayer fue reclutado en las Waffen-SS, conocida por su participación en numerosos crímenes de guerra durante el Holocausto. Su transición del servicio militar regular a las SS marcó un cambio significativo en su carrera y lo alineó más estrechamente con la brutal aplicación de las políticas nazis. Como sargento mayor, Schallermayer fue designado líder dentro del campo de concentración de Mühldorf. Este campo, establecido a mediados de 1944, formaba parte de una estrategia más amplia para explotar la mano de obra forzada en favor del esfuerzo bélico alemán, especialmente en la construcción de instalaciones subterráneas para la producción de aviones. El campo albergaba a miles de prisioneros sometidos a condiciones severas, trabajo forzado y un trato brutal. Schallermayer tenía la responsabilidad de supervisar a los prisioneros y mantener el orden dentro del campo. Estaba directamente involucrado en los registros y se le conocía por su violenta aplicación de la disciplina. Los informes indican que él mismo administraba golpizas a los prisioneros, a menudo resultando en lesiones graves o directamente la muerte. Los testimonios históricos lo describen como un matón brutal prototípico que superaba incluso las duras expectativas impuestas por sus superiores. Las condiciones en Mühldorf eran extremas. A partir de finales de 1944, muchos prisioneros sufrieron de hambre y enfermedades debido a la escasez de alimentos y las pésimas condiciones de vida. El papel de Schallermayer como líder de informes lo implicaba en estas condiciones, ya que era responsable de reportar sobre los niveles de suministros y el bienestar de los prisioneros. La evidencia sugiere que participó activamente en la retención de alimentos, contribuyendo a la desnutrición y la muerte generalizada. Un aspecto particularmente macabro de la conducta de Schallermayer
era su supervisión en la morgue, donde él controlaba la extracción de dientes de oro de los prisioneros fallecidos. Durante su estadía, el campo se volvió notorio por su alta tasa de mortalidad. Informes indican que de aproximadamente 300 prisioneros llevados a Mihldorf a finales de 1944, solo 72 sobrevivieron después de 4 meses. A pesar de sus atroces acciones, Schallermeer operaba dentro de un sistema que sancionaba y premiaba tal brutalidad. Su posición dentro de las SS le otorgó un grado de poder que utilizó con crueldad contra aquellos que ya estaban sufriendo inmensamente. La liberación de Dachau y sus subcampos en abril de 1945 por las tropas estadounidenses marcó el inicio del proceso de exposición de los crímenes de guerra perpetrados por el régimen nazi. Muchos miembros de las SS intentaron huir o esconder sus identidades en medio del caos. Sin embargo, Schallermeer no logró evadir la justicia. Su captura fue resultado de los esfuerzos sistemáticos de las fuerzas aliadas para identificar y apresar a quienes habían participado en crímenes de guerra. El ejército estadounidense, junto con diversas organizaciones civiles, compiló listas de perpetradores basadas en testimonios de sobrevivientes y evidencias reunidas durante la liberación. Schallermeer fue arrestado en 1945 y posteriormente colocado en detención. Su rol como guardia de campo brutal no pasó desapercibido. Numerosos testimonios de exprisioneros describieron su comportamiento violento y su participación directa en atrocidades, incluyendo golpizas que llevaron a la muerte. Estos relatos proporcionaron una base sólida para su procesamiento. En septiembre de 1947, Schallermeer fue juzgado por un tribunal militar estadounidense en Dachau. La acusación presentó pruebas contundentes en su contra, incluyendo declaraciones de testigos que detallaban su trato brutal hacia los prisioneros y su implicación en la extracción de dientes de oro de los internos fallecidos. Las acusaciones contra Schallermeer incluían la responsabilidad compartida por las condiciones extremas que llevaron a la muerte de muchos prisioneros debido a la desnutrición y las enfermedades. Los testigos testificaron que él infligió personalmente golpizas severas a los internos, a menudo resultando en muertes. A pesar de que su defensa alegó que actuaba bajo órdenes y que solo castigaba violaciones graves de las normas del campo, la abrumadora evidencia llevó a un veredicto de culpabilidad. El 23 de septiembre de 1947 fue condenado a muerte por ahorcamiento. Tras su sentencia, Schallermeer permaneció encarcelado en la prisión de Landsberg mientras aguardaba su ejecución. Su tiempo en el corredor de la muerte estuvo marcado por apelaciones de clemencia, que fueron finalmente denegadas. En 1951, en medio de discusiones sobre posibles conmutaciones para otros condenados, el caso de Schallermeer atrajo atención debido a la severidad de sus crímenes. El general Thomas Handy confirmó la sentencia de muerte de Schallermeer el 7 de junio de 1951, afirmando que no había argumentos que pudieran justificar clemencia para alguien que había supervisado tan brutalmente el sufrimiento y las muertes de innumerables prisioneros. Georg Schallermeer fue ejecutado el 7 de junio de 1951 en la prisión de Landsberg. Los informes indican que fue llevado al patíbulo con un sacerdote que le ofreció bendiciones finales antes de ser ahorcado. La medicina como trampa mortal, Eichberger y sus sombríos experimentos. Leonhard Eichberger, nacido en Alemania, emprendió una carrera médica que pronto lo situaría en el corazón de los oscuros experimentos del régimen nazi. Aunque los detalles precisos de su vida temprana y su fecha de nacimiento no están bien documentados, su trayectoria en la medicina comenzó a destacarse con la obtención de su título médico, lo que le permitió ingresar a un mundo de investigación científica marcada por ideologías extremas. A medida que el régimen nazi consolidaba su poder, Eichberger se asoció con instituciones médicas alineadas con sus ideologías. Su habilidad como médico le permitió ascender en un entorno donde los principios científicos se entrelazaban con los objetivos del Estado totalitario. Se unió a la Schutzstaffel, lo que le otorgó acceso a recursos cruciales y apoyo para llevar a cabo experimentos que, aunque justificadas bajo el pretexto de avanzar en la ciencia médica, resultaron ser profundamente inhumanos. En la década de 1940,
Eichberger obtuvo un puesto en el campo de concentración de Dachau, uno de los primeros campos establecidos por los nazis y conocido por sus condiciones brutales. Allí, Eichberger se convirtió en una figura clave en la supervisión de experimentos médicos en prisioneros. Su trabajo se centró en estudios relacionados con enfermedades infecciosas, especialmente la malaria. Los prisioneros, muchos de ellos sin consentimiento, fueron sometidos a pruebas que incluían la exposición a mosquitos infectados con malaria y la administración de dosis elevadas de medicamentos experimentales. El trabajo de Eichberger en Dachau reflejaba una inquietante indiferencia hacia los derechos humanos, característica de muchos profesionales médicos del régimen nazi. Sus experimentos no solo implicaban la exposición a condiciones extremas, sino que ponían a prueba tratamientos sin el consentimiento de los sujetos. Eichberger colaboró con otros médicos notorios del régimen como Klaus Schilling, quien también realizaba experimentos con malaria en Dachau. Esta colaboración formó una red de investigadores que priorizaba el avance científico sobre las consideraciones éticas, lo que llevó a un sufrimiento significativo entre los prisioneros. Los sujetos de Eichberger incluían jóvenes de diversos orígenes, entre ellos prisioneros políticos y figuras religiosas, sometidos a tratamientos horrendos sin ninguna consideración por su bienestar. Antes de su caída en desgracia, Eichberger recibió reconocimiento en ciertos círculos médicos alemanes, donde su trabajo se enmarcaba como esencial para los intereses nacionales, especialmente en cuanto a la preparación militar contra enfermedades que pudieran afectar a las tropas alemanas. Este apoyo de las autoridades del régimen le proporcionó una plataforma para continuar su investigación sin enfrentar repercusiones inmediatas por las violaciones éticas cometidas. Eichberger comenzó a desmoronarse con la liberación del campo de concentración de Dachau por las fuerzas estadounidenses. Al entrar en el campo, las tropas aliadas fueron testigos en primera fila de las horribles condiciones y la extensión de los experimentos humanos llevados a cabo allí. La evidencia de los crímenes de guerra cometidos en Dachau llevó a las fuerzas estadounidenses a iniciar investigaciones exhaustivas, basándose en testimonios de sobrevivientes y en documentos dejados por los oficiales nazis. Eichberger se convirtió en una figura central en estas investigaciones debido a su rol destacado en la supervisión de experimentos de malaria en el campo. Los informes revelaron que él había sido responsable de inyectar sangre infectada con malaria a los prisioneros y de exponerlos a mosquitos portadores de la enfermedad. El Cuerpo de Contrainteligencia estadounidense jugó un papel crucial en la recopilación de pruebas contra Eichberger, basándose en testimonios de antiguos prisioneros y del personal médico que había sido testigo de las atrocidades. Tras su arresto, Eichberger fue acusado de crímenes de guerra en el contexto de los juicios de Dachau. Los juicios comenzaron el 2 de noviembre de 1945, con Eichberger entre los 40 acusados de participar en un plan común para violar sistemáticamente las leyes internacionales sobre derechos humanos y ética médica. Durante el juicio, los fiscales presentaron extensas pruebas detallando los experimentos de Eichberger con los prisioneros, que incluían la exposición a mosquitos infectados con malaria y la administración de diversos fármacos experimentales sin consentimiento. La acusación argumentó que las acciones de Eichberger no solo eran inescrupulosas y poco éticas, sino que también reflejaban una cultura más amplia de crueldad que permeaba el establecimiento médico nazi. Eichberger se defendió afirmando que su trabajo tenía como objetivo el avance de la ciencia médica. Argumentó que creía estar contribuyendo a un bien mayor al realizar investigaciones que podrían salvar vidas. Sin embargo, esta defensa fue recibida con escepticismo tanto por el tribunal como por la opinión pública. Muchos testigos testificaron sobre las brutales condiciones en las que se realizaron los experimentos y cómo se les obligaba a participar sin ningún tipo de consentimiento. El 13 de diciembre de 1945, Eichberger fue hallado culpable de crímenes de guerra y condenado a muerte por ahorcamiento. Su defensa no logró mitigar la severidad de sus acciones. En lugar de ello, destacó un aspecto preocupante de la medicina nazi, en el que la investigación científica se priorizaba sobre los derechos humanos. La ejecución de Eichberger
tuvo lugar el 28 de mayo de 1946 en la prisión de Landsberg, en Baviera. Al enfrentar su ejecución, Eichberger, al parecer, no mostró arrepentimiento por sus acciones, pero mantenía que había actuado de buena fe como científico que buscaba avanzar en el conocimiento médico. Justicia para las víctimas. La caída del implacable Joseph Jarolin. El 6 de marzo de 1904 marcó el nacimiento de Joseph Jarolin en Repoint, en medio de un periodo convulso de la historia europea. En esa época, el continente estaba sumido en un creciente nacionalismo y un fuerte fervor anticomunista. Aunque no se conocen muchos detalles sobre los primeros años de vida de este individuo, es razonable suponer que, como tantos otros jóvenes de su generación, fue profundamente afectado por el clima político que incentivaba la adopción de ideologías radicales. La firma del Acuerdo de Múnich en 1938 intensificó aún más este proceso, creando el terreno perfecto para la expansión de pensamientos extremistas. En los primeros años de la década de 1930, Jarolin se unió al partido nazi, alineándose con sus políticas nacionalistas y antisemitas cada vez más agresivas. Su devoción por la ideología nazi le llevó a convertirse eventualmente en miembro de la Schutzstaffel. La lealtad inquebrantable a Adolf Hitler y la disposición para llevar a cabo órdenes brutales lo ayudaron a ascender rápidamente en las filas del partido. Durante la Segunda Guerra Mundial, Jarolin demostró sus habilidades administrativas y su firme compromiso con la causa nazi al ser asignado a varios campos de concentración, entre ellos Dachau. Su rol en estos campos fue crucial para la implementación de políticas de trabajo forzado y exterminio. Administrando operaciones logísticas, Jarolin facilitó la persecución sistemática de judíos, prisioneros políticos y otros grupos marginados. Como oficial de las SS, Jarolin era responsable de hacer cumplir las regulaciones del campo y mantener el orden entre los internos. Su manera de manejar el campo a menudo implicaba la represión violenta de cualquier disidencia y castigos brutales para quienes intentaban escapar o resistir. Su reputación de crueldad lo convirtió en una figura temida dentro de la jerarquía de las SS. Además de su papel en los campos de concentración, Jarolin sirvió en el Frente Oriental durante algunas de las batallas más críticas de la guerra. Esta experiencia reforzó su compromiso con la ideología nazi, al ser testigo directo de las brutalidades de la guerra. El Frente Oriental era conocido por sus altísimas tasas de bajas y la violencia extrema contra tanto adversarios militares como poblaciones civiles. Estos eventos probablemente endurecieron su resolución de apoyar las políticas nazis al regresar a Alemania. Con la derrota de Alemania en 1945, la situación de Joseph Jarolin cambió drásticamente. A medida que las fuerzas aliadas liberaron los campos de concentración en Europa, muchos exnazis fueron capturados o se escondieron. El periodo de posguerra vio un esfuerzo concertado por parte de las autoridades aliadas para identificar a los criminales de guerra y llevarlos a la justicia. Las acciones previas de Jarolin en los campos de concentración no pasaron desapercibidas. Numerosos testimonios de sobrevivientes detallaron su participación en las atrocidades cometidas contra los internos. Esta atención se intensificó a medida que los sobrevivientes comenzaron a relatar sus experiencias durante los juicios destinados a responsabilizar a los perpetradores de los crímenes del Holocausto. Su reputación como un guardia brutal contribuyó a su notoriedad entre aquellos que habían soportado los horrores del campo. La evidencia acumulada sobre su brutalidad y su papel en el régimen nazi finalmente condujo a su captura y condena. A finales de 1945, se establecieron tribunales militares para procesar a los criminales de guerra en la zona de ocupación estadounidense de Alemania. Joseph Jarolin fue uno de los acusados durante esta serie de procedimientos. El tribunal acusó a Jarolin de crímenes contra la humanidad por su implicación en la administración y operación del campo de concentración de Dachau. La Fiscalía presentó pruebas abrumadoras en su contra, incluyendo testimonios de testigos que detallaron su participación en el trato brutal de los internos. Los sobrevivientes relataron casos de violencia e intimidación perpetrados por Jarolin, lo que consolidó aún más su culpabilidad. Durante el juicio, Jarolin mantuvo una defensa que intentó desviar la culpa hacia oficiales de rango superior,
y alegó que simplemente estaba siguiendo órdenes. Sin embargo, el tribunal desestimó estos argumentos, subrayando que los individuos no podían evadir la responsabilidad por sus acciones simplemente alegando que estaban actuando bajo órdenes. La evidencia presentada ilustró un patrón de violencia y crueldad que caracterizó su tiempo en Dachau. Finalmente, el 13 de abril de 1947, Joseph Jaroline fue declarado culpable de crímenes de guerra y condenado a muerte por ahorcamiento. Tras su condena, Jaroline permaneció en custodia pocos meses mientras esperaba su ejecución. Fue mantenido en la prisión de Landsberg junto con otros criminales de guerra condenados. Durante este tiempo, enfrentó un intenso escrutinio por parte de las autoridades militares y de la opinión pública respecto a sus acciones durante la guerra. En este contexto, el caso de Jaroline se convirtió en parte de una narrativa más amplia sobre la justicia para las víctimas del Holocausto y otras atrocidades de guerra. Joseph Jaroline fue ejecutado el 28 de mayo de 1946. Juicio y castigo. Rudolf Suttrop, el burócrata de la muerte nazi. Rudolf Heinrich Suttrop nació el 17 de julio de 1911 en Lunen, Alemania, en un período que estaba marcado por la devastación de la Primera Guerra Mundial y el creciente fervor nacionalista que se apoderó de la nación. En lo que Alemania se recuperaba del conflicto, la atmósfera de resentimiento y búsqueda de poder fomentó una generación dispuesta a alistarse en cualquier causa que prometiera restaurar el orgullo y la grandeza nacional. A medida que crecía, Suttrop fue influenciado por el auge de la ideología nazi, que prometía una renovación nacional bajo la guía de Adolf Hitler. En este contexto, eventualmente se unió a las SS. Su ascenso en la estructura de las SS fue relativamente rápido, reflejando tanto su dedicación a los principios del nazismo como su habilidad para manipular la burocracia del régimen. Suttrop fue asignado como adjunto a varios comandantes de campos de concentración, incluyendo Dachau y Gross-Rosen, dos de los campos más notorios de la red nazi. En estos campos, Suttrop desempeñó un papel crucial en la administración y operación diaria. Su trabajo implicaba supervisar la logística, mantener el orden entre los guardias y los internos y asegurarse de que las órdenes de las autoridades superiores se ejecutaran sin cuestionamientos. El entorno en los campos de concentración era uno de violencia extrema y deshumanización sistemática. Los prisioneros eran sometidos a condiciones inhumanas. Hambre, enfermedades y un trato brutal eran parte de la rutina diaria. Suttrop, al estar en una posición administrativa clave, estaba implicado en la implementación de estas políticas atroces, ya fuera directamente o a través de su supervisión de las operaciones del campo. La estricta jerarquía de las SS requería una lealtad inquebrantable a la ideología nazi y a sus líderes, y Suttrop no era una excepción. La carrera de Suttrop dentro de las SS refleja un patrón más amplio de compromiso ideológico que caracterizó a muchos que ocuparon posiciones de poder en esta época turbulenta. La lealtad a Hitler y al Estado era primordial, y Suttrop, al igual que otros, veía sus acciones como parte de una misión más grande para purificar Alemania y eliminar las amenazas percibidas a su existencia. El final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 no trajo paz inmediata para todos. El 29 de abril de 1945, las fuerzas estadounidenses liberaron Dachau. El campo, que había sido un lugar de sufrimiento extremo, mostró a los liberadores el horror de la barbarie nazi. Mientras los aliados avanzaban, comenzaron a identificar a los responsables de estos crímenes. Entre ellos estaba Suttrop, cuyo nombre apareció en los testimonios de sobrevivientes y en los registros del campo. La captura de Suttrop y otros exmiembros de las SS fue parte de un esfuerzo sistemático para llevar a los responsables ante la justicia. Tras su captura, Suttrop fue trasladado junto con otros miembros de las SS a centros de detención. Fue juzgado en los juicios de Dachau y la evidencia contra él incluía testimonios de sobrevivientes y documentación sobre las condiciones en el campo bajo su supervisión. La acusación argumentó que Suttrop no solo había asistido en la administración del campo, sino que había participado activamente en la brutalidad sistemática que definía la vida en Dachau. Durante el juicio, la defensa de Suttrop intentó alegar que simplemente seguía órdenes,
una defensa común entre los acusados de crímenes de guerra. Sin embargo, el tribunal rechazó esta alegación, subrayando que el hecho de seguir órdenes no eximía a los individuos de la responsabilidad por sus acciones. El 2 de mayo de 1946, Suttrop fue hallado culpable de asistir y participar en los crímenes del campo de concentración de Dachau. La Corte resaltó su papel administrativo y su implicación directa en facilitar las condiciones que llevaron a un sufrimiento generalizado y a la muerte de numerosos prisioneros. Fue condenado a muerte por ahorcamiento. La ejecución de Suttrop se llevó a cabo el 28 de mayo de 1946 en la prisión de Landsberg am Lech, en Baviera. Su ejecución, realizada apenas semanas después de su condena, formó parte de un esfuerzo más amplio por parte de las fuerzas aliadas para mostrar un compromiso firme con la justicia por los crímenes de guerra.